Rompe el status quo, atrévete de ir a la zona de aprendizaje y ahí nos da miedo. Entonces muchas personas, porque lo he visto, a mí misma me ha pasado, prefieres no soltar eso y sentirte la poderosa que hace todo por no dar el brinco al vacío, al lado desconocido donde tú vuelves de cero a aprender y a construir todo otra vez. Cuidado, no vaya a ser que estás disfrazando una situación para no saltar. Entonces desafíate, haz algo que te incomode. Yo creo que tenemos que confiar en nuestro instinto, en nuestra voz interior, no en esa que te dice no lo hagas, sino en la otra que te dice hazlo. Sé que te alienta. Sí, que a veces la apagamos porque la otra suena más fuerte, ¿no? Creo que a veces nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta decir que no, somos muy exigentes con nosotros mismos, perfeccionistas, queremos hacerlo todo nosotros o que salga maravillosamente bien o como lo tenemos en la mente, y en ese afán podemos perdernos en el camino. Hola, soy Milia Rivas Plata y esto es Hablemos de Chamba. Este es un espacio para hablar de chamba pero sin etiquetas, un espacio para conectar desde lo emocional y la importancia que tiene ahora el poder conocerte para poder conectar con las personas. Y hoy día estoy con una invitada de lujo, tengo realmente el honor de poder iniciar este espacio con una persona a la que sigo hace mucho tiempo, le tengo mucha estima porque he ido aprendiendo de ella, de su carrera profesional. Estoy con Rosina Castañola. Bienvenida, Rosina, a este espacio. Para mí es un honor. Muchísimas gracias. Me siento muy feliz de poder estar aquí en esta comunidad que abres, estar conversando de un tema tan importante y de lo que uno siente, ¿no? Cuando está en este proceso es realmente trascendente. Así que feliz de poder acompañarte en este episodio. Gracias, Rosina. Y de hecho empiezo con una anécdota que lo conversábamos antes de iniciar este espacio. Yo te sigo hace mucho tiempo, tienes muchos followers, de hecho, dentro de redes sociales. Gracias. Y un espacio particular que conecté contigo fue justo conocerte en ese momento de aprendizaje de desarrollar tu marca personal. Pero voy a esa parte de ese estudiante que realmente le ponía pues pasión y consistencia a este aprendizaje de, imagino, seguir desarrollando también otras competencias dentro de tu proceso personal. Se me ha quedado grabado eso. Eres el estudiante más responsable de la clase. Ay, qué linda. Mira, yo creo que cuando uno se pone una meta, un objetivo, le pones tu pasión, le pones tu fuerza, ¿no? Tu empeño y quizá eso es lo que has percibido, ¿no? Cuando empecé a trabajar conscientemente mi marca personal, ¿no? Porque primero fue, todas las primeras años quizás han sido un poco orgánicos y en algún momento dije, lo voy a hacer porque quiero compartir toda esta experiencia, todo este conocimiento con la comunidad. ¿Y qué mejor canal? LinkedIn, que es un canal abierto, un canal que puedes transmitir tus ideas y poder recibir feedback también. Y la verdad es que mi propósito personal empezó con hacer algo que pueda de alguna manera dejar estas enseñanzas para mis hijas. Ese siempre fue como mi foco principal, ¿no? Y después esto fue creciendo, ya no solo eran mis hijas, eran mis compañeros, mis colaboradores, mi equipo. Y creo que desde ahí nace ese afán de querer hacerlo bien y de transmitir algo genuino y que sea realmente algo que a mí me sirve y que le pueda servir también a los demás. Me encanta porque de hecho vamos conectando también con ese lado humano tuyo. ¿Y quién es Rosina detrás del puesto, del cargo, de toda la experiencia que tú tienes? ¿Cómo describirías esa Rosina humana? Bueno, es una autorreflexión profunda, ¿no? Creo que siempre estamos en la búsqueda de conocernos y de reinventarnos. Y creo que eso soy, alguien que está en constante aprendizaje. Me encanta aprender y tener una mirada apreciativa de mí desde ese lado, ¿no? Aprender de mis logros y también de mis fracasos, de mis errores. No es fácil, ¿no? Y de repente ahora, en el momento de la vida en el que me encuentro, te lo puedo decir así. Pero hay diferentes etapas que uno va transitando en la vida y cada etapa tiene un reto con los diferentes roles que uno asume, ¿no? Como hija, como estudiante, como profesional, como mamá, como hermana.
y como amiga, ¿no? Y vas transitando por todos estos retos y roles y te vas desafiando y vas aprendiendo. Y yo siento que es como moldes de nosotros mismos que se van rompiendo y se van reinventando y se van volviendo a romper y así sucesivamente, ¿no? Buscando siempre una mejor versión de nosotros mismos. Y combatiendo esos prejuicios que uno mismo puede tener, esos paradigmas que uno puede haber concebido desde niño por la sociedad, la crianza, etc. Me encanta esa parte que mencionaste de aprender igual de nuestros fracasos, y yo ahí conecto contigo porque creo que a veces cuando nos toca pasar momentos difíciles en la vida, sean personales o laborales, uno en el momento no valora la importancia que tiene este espacio para el aprendizaje que nos va a acompañar en el resto de nuestra vida, ¿no? Y me ha tocado, de hecho, creo que este es uno de los objetivos por los cuales este proyecto está naciendo también, me ha tocado pensar que la empleabilidad ha sido parte de mi enseñanza personal. Y de hecho, estamos envueltos en el ruido todo el día, ¿no? Todo el día tenemos muchas actividades, los celulares que no nos dejan, la cantidad de actividades que tenemos. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que durante esta etapa de la cantidad de cosas por tu rutina y el ruido, te has perdido un poco? ¿Cómo te has vuelto a encontrar, ¿no? Esa etapa importante de la vida que quizás tú puedas compartir. Por supuesto que me ha pasado y creo que a todos nos pasa. Y el tema es que tenemos que aprender de ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno está en una etapa de la vida en el que estás estudiando, estás trabajando y quieres tener una mejor posición, hacer bien las cosas, también puedes estar atendiendo a tu mamá o a tu papá, alguien de tu casa que necesita de cuidados, y eso te genera también un foco de atención. Tus hijos están creciendo, tu pareja, ¿no? Entonces, en medio de todas estas diferentes roles, yo le llamo entrar a la hipervida. Y yo he estado en la hipervida mucho tiempo y me costaba mucho frenar, me costaba mucho hacer la pausa. Sentía que no podía. Obviamente sí se puede, pero yo en ese minuto sentía que no podía. Y son esos los momentos en los cuales escuchar reflexiones como estas que estamos haciendo te dan una luz y te ayudan a ver que sí se puede, que hay formas, que tienes que pedir ayuda, ¿no? Creo que a veces nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta decir que no, somos muy exigentes con nosotros mismos, perfeccionistas, queremos hacerlo todo nosotros o que salga maravillosamente bien o como lo tenemos en la mente, y en ese afán podemos perdernos en el camino, ¿no? Entonces, hay herramientas que te pueden ayudar a conectar contigo mismo en esa coyuntura, pero necesitas hasta planificarla. Yo a veces lo que hago es agendarme unos minutos dentro de mi calendario para que eso no se tome por otro espacio y pueda yo ahí tener un espacio de reflexión, un espacio de meditación, un espacio de caminata contemplativa o algo que te haga sentir a ti más conectado. Y lo que yo te puedo resaltar es que no tiene que ser de repente mucho tiempo, pero a veces basta con 10 minutos de conexión para que te centres y a partir de ahí tomes fuerzas para continuar, ¿no? Uh-huh. A mí me pasaba mucho que, y bueno, lo aprendí gracias a un mentor que me ha acompañado también en la vida, que tenía culpa cuando descansaba. Sí, y claro. Era horroroso, ¿eh? Me pasó una vez que un sábado en la mañana tenía una sesión justo con este mentor para conectarnos y del cansancio pues me quedé dormida. Y mi sesión era 8 de la mañana y cuando me abrí mis ojos era 9:30. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y lo llamé, pero ¿cómo me habrá escuchado? O sea, ¿cómo habrá sido ese mensaje tan doloroso para él? Que la primera palabra que escuché de esa llamada fue basta, de sentir culpa por descansar. Basta, pero ese basta fuerte, ¿no? Y realmente a veces uno tiene pues esa culpa de priorizarte a ti mismo, ¿no? Sí. Y me pasa en varias cosas, en la salud. Siento que todavía no lo he logrado, ¿no? Pero al menos hay partes ya de mi vida que han aprendido a desconectarse
para conectarse con uno mismo. ¿Cuál dirías tú que son tus herramientas favoritas para lograr esa desconexión o esos rituales, no sé, que tú practicas? Mira, Mili, yo creo que son varias dimensiones, ¿no? Lo primero es preocuparte de lo que tú acabas de decir, tu salud. Y empecemos por la salud física, ¿no? Hacerte tus chequeos. A veces nos pasa en el trabajo que tenemos que estar haciendo seguimiento a la gente, casi rogándole para que vaya a su control anual de salud. Y eso es una reflexión grande que tenemos que hacernos, porque, oye, es mi salud, es mi chequeo anual, le tengo que dar prioridad y a veces lo postergamos. Entonces, primero, preocuparme por mi salud, por saber que estoy bien, estoy con fuerza para continuar. Después, la salud mental, ¿no? Pensar en cuáles son esos pensamientos recurrentes que tengo, que me impulsan o que me detienen. Ser consciente, ¿no? Escucharnos y saber, porque todos tenemos esa voz interior, que a veces algunos le llaman ese loro, la loca de la casa, N cosas le llaman, ¿no? Pero, en fin, a mí me gusta llamarle mi voz interior y saber qué me estoy diciendo todos los días, ¿no? El otro aspecto que para mí es importante es saber qué estoy sintiendo. Claro. A veces nos cuesta identificar la emoción que miedo, tenemos, ¿no? Puedes tener miedo y no reconocerlo. Se está disfrazando de cólera, de fastidio. Puedes tener alegría y no la expresas. Puedes tener ansiedad, pero tienes que reconocer la emoción que tienes adentro. Otro aspecto importante para mí es el sueño. ¿Cómo estoy durmiendo? ¿No? Para empezar, tenemos que invertir en nuestro espacio, en nuestro espacio sagrado, le digo yo, donde descanso. Sí. Está en armonía, está bonito. A mí mi cuarto es mi favorito, Eso, me encanta. Te das cuenta, te tiene que gustar, tiene que ser un colchón lindo. No te compres el último celular, cómprate el último colchón, ¿no? Ten la almohada hermosa que te va a hacer tener los mejores sueños, ¿no? Disfruta tu lugar de descanso y descansa. Si no estás durmiendo bien, preocúpate y hazte las preguntas necesarias para descansar. La otra pregunta que también me hago es ¿cómo estoy respirando? Porque yo me he dado cuenta que cuando respiro corto estoy empezando a sentirme ansiosa. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, ¿cómo estoy respirando? ¿Estoy dándome el espacio para tomar respiro? A veces me ha pasado que me he puesto, en el reloj me he puesto, pues, voy a respirar cada 2 horas. Y el reloj me está avisando que ya tengo que respirar y no podía. Ni ese minuto podía respirar. Entonces, algo me está pasando, ¿te das cuenta? Entonces, mi respiración. El otro aspecto muy importante es mis relaciones familiares y amicales. ¿Cómo le estoy dando tiempo, espacio a las personas importantes de mi vida? Si tengo espacios de conversación, de diálogo, hago sobremesa o no, estoy apurada, mirando el celular. Claro. Entonces, todos estos aspectos, todas estas dimensiones son necesarias, porque a veces uno dice, ay, pero si estoy haciendo ejercicio, ¿por qué no estoy relajada? Entonces le pregunto, ¿y cómo estás durmiendo? ¿Y cómo estás respirando? ¿Y cómo te estás sintiendo? ¿No? Entonces no solamente es un aspecto, son varios aspectos de tu vida. Y el que te quiero resaltar que a veces tocamos muy tangencialmente y menos en el trabajo es el lado espiritual. ¿Cómo estás conectando con tu espiritualidad? ¿No? ¿Cómo estás conectando con tu propia fe? ¿Cómo te estás dando esos espacios dependiendo de la religión que profeses o de las creencias que tengas? ¿Cómo estás conectando con ese ser interior en tu espiritualidad? Sí, y comulgo ahí contigo, porque creo que desde que yo aprendí a conectar ese lado espiritual, siento descanso. Cuando tengo mucho caos mental, y voy a una parte, bueno, en mi caso soy católica de religión, y voy al sagrario, por ejemplo, a hacer una oración, ¿no? O a rezar un rosario, conecto conmigo misma y el problema no se solucionó en ese momento, pero ese descargo y esa conexión conmigo y con algo que yo creo que para mí es Dios, me hace sentir en otro nivel. Qué bonito, Rosina, y qué bonito también poder revisar estos aspectos de la vida que no siempre nos ponemos a pensar. O sea, créeme que la Mili de 20 años pensaba que todo lo iba a poder y que no necesitabas ni siquiera pensar en que tienes que dormir bien, que tienes que pensar, por ejemplo, en la respiración, ¿no? Qué importante es canalizar contigo misma.
Y a veces hay una pregunta que siempre se hace cuando te encuentras con personas. ¿Cómo estás, no? Y la respuesta automática es bien, ¿no? Pero ese bien viene pues disfrazado de cosas que no necesariamente las sientes. ¿Por qué crees tú que las mujeres o las personas en general sentimos que a veces todo lo podemos hacer y abarcamos pues grandes cosas en nuestra vida sin darnos cuenta de lo que tú dijiste hace un rato, que a veces sí necesitamos ayuda y necesitamos levantar la mano, ¿no? Bueno, yo con respecto puntualmente al tema de las mujeres, el liderazgo femenino, es una característica que es recurrente, lamentablemente, ¿no? Tiene un lado bueno y un lado no tan bueno, porque todo en la vida tiene dos lados, ¿no? Claro. Yo creo que el lado bueno y poderoso es que somos capaces de hacer muchas cosas a la vez, somos multifacéticas, ¿no? Y somos capaces de estar atentas de varios roles de nuestra vida y hacerlo muy bien. Entonces yo creo que eso nos da un plus porque somos sensibles y conectamos rápidamente con la situación, con las personas y podemos hacer todo esto. El otro extremo es que te agota, ¿no? Que no lo vas a poder sostener mucho tiempo. Y que ese perfeccionismo, ese afán de querer hacerlo todo tú, hace que te pidan todo a ti y después te cuesta decir que no. Entonces, tenemos que encontrar un balance en esta capacidad de ser tan eficientes y estar tan presentes en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que trabajar en equipo es lo primero. Nosotras tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a delegar desde nuestras casas cuando somos mamás o cuidadoras. Tenemos que aprender a delegar en otras personas la responsabilidad de que lo van a hacer igual también que nosotros y lo vamos a hacer en equipo, ¿no? Esa corresponsabilidad en tu vida es valiosa, en el trabajo también, porque si tú quieres seguir creciendo, tienes que saber delegar, formar a otras personas para que tú también puedas seguir creciendo y soltar eso y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, yo siempre invito a ver el lado amable, el lado retador y positivo de esa situación. Cómo eso ahora te está agobiando. ¿Qué puedes hacer tú para transformar eso en construir algo mejor para ti? ¿No? Porque si ya te estás agobiando, llegó el momento de soltar. Entonces llegó el momento de subir a otra etapa de tu vida. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Rompe el status quo, atrévete de ir a la zona de aprendizaje y ahí nos da miedo. Entonces muchas personas, porque lo he visto, a mí misma me ha pasado, prefieres no soltar eso y sentirte la poderosa que hace todo por no dar el brinco al vacío, al lado desconocido donde tú vuelves de cero a aprender y a construir todo otra vez, ¿sí? Entonces tu cuidado, no vaya a ser que estás disfrazando una situación para no saltar. Saltar al lado de aprendizaje involucra desafiarte, aprender, reinventarte, aprender nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora vivimos una etapa de la tecnología donde hay grandes cambios con la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo estás aprendiendo? ¿Cómo te estás subiendo a esa nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Las comunicaciones han cambiado. ¿Cómo estás tú involucrándote con estas nuevas redes de comunicación, ¿no? Entonces, desafíate, haz algo que te incomode, porque cuando estás muy cómoda, eso es un indicador. Sí, y de hecho, creo que cuando estás muy cómoda, definitivamente sientes que te estás saboteando, ¿no? Que no vas avanzando. Y lo pensaba esta semana y lo pensaba mucho, porque de hecho hay varios proyectos que en mi caso estoy trabajando y decía, en la universidad no me enseñaron pues cómo es grabar un podcast. No me enseñaron cómo es pararte delante de una cámara y decir un pensamiento, un comentario. Y cuesta, ¿no? Cuesta aprender cosas nuevas o utilizar la IA para realmente ahora facilitarte la vida con algunas herramientas y tener algo más fácil. Y tú dijiste al inicio, antes de empezar este espacio, ese pensamiento saboteador, ¿no? Y me encantó y me diste ánimo y energía cuando me dijiste, pero ok, si lo tienes, algo bueno está pasando, ¿no? Sí. Porque de hecho yo creo que la mayor parte de personas pasamos por esto, ¿no? Nos saboteamos. Margarita Pasos decía ahí, tenemos ese terrorista interno que te va comiendo cada parte de las decisiones y que a veces te limita a hacer algo. ¿Hay algún proyecto de tu vida que tú quieras sacar y que sientes que todavía por ese pensamiento saboteador no lo has hecho? Bueno, sí, últimamente tengo un proyecto muy lindo
que tiene que ver con mi vida personal y familiar. Ahora soy abuela, ya tengo un nietecito muy lindo, vive lejos de mí, en otro país, y bueno, nosotros como familia estamos siempre conectados, ¿no? Y a raíz de su llegada, pues como familia le hicimos un regalo juntos, escribimos, cantamos y producimos un disco. Uh-huh. Un disco, ¡qué lindo! Sí, hecho por nosotros, que se llama La Alegría Ya Llegó. Está en todas las plataformas de streaming. Uy, por qué si lo lindo. quieren escuchar. Claro, no vayan sí. a pensar que va a salir ahí una soprano a cantar. No, soy yo ¡qué linda! Que solo canto en karaoke, pero lo hago con mucho amor, ¿ya? ¡Qué linda! Felicitaciones. Gracias. Pero a raíz de este viaje, porque nos demoramos 9 meses fue un viaje emocional muy sanador, diría yo. Y en estos 9 meses que pudimos desarrollar este regalo, me di cuenta de que había tantas cosas que podíamos entregar desde mi rol de mamá, de hija, de esposa, ¿no? Y cuando entregamos este regalo a mi hija y a su familia, fue tan emocionante y tan emotivo que traspasa hasta las fronteras de los idiomas, porque claro, la familia del esposo de mi hija, de mi nuevo hijo, no hablan español, pero todos llorábamos de la emoción, era muy lindo, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no puedo quedarme con esto. Entonces comencé a elaborar materiales que tienen que ver con cómo nosotros podemos generar estos momentos memorables en familia, cómo podemos construir relaciones cercanas, donde la comunicación prevalezca, donde estemos cerca a nuestros hijos, creemos estos rituales que sean inolvidables, ¿no? Y así es como nace este proyecto La Alegría Ya Llegó, donde hago estos talleres con personas, empecé a trabajarlo en la empresa en la que estoy, ya tengo otras 2 empresas que se suman. Es algo que lo hago con amor y es un voluntariado donde quiero entregar mi tiempo y mi experiencia a favor de construir esta dimensión de la familia de la que te hablaba. Entonces, me ha pasado en algunos momentos que aparece el síndrome del impostor y me dice, ay, Rosina, ¿qué vas a estar hablando de tu proyecto personal a tus compañeros, a tus amigos? Y después digo, no, yo misma me digo, no, pero, bueno, si has aparecido síndrome de la impostora, es porque estoy yendo por buen camino. Quiere decir que me estoy yo misma incomodando, haciendo cosas que no las tenía en mi radar o no las hacía antes. Entonces, cuando me he atrevido a hacerlo, como te lo cuento ahora, me dicen, Rosina, qué lindo, yo también quiero participar, quiero ser parte de esto, vamos a hacerlo en la organización, en la empresa, ¿no? Y eso me llena el alma, me llena el corazón. Y celebro ese logro, Rosina, qué capa, de verdad. Ay, de verdad, gracias. También que sea, por favor, un espacio para celebrar tus logros, para poder reconocer esa valentía, porque no es tan fácil salir de tu zona de confort e intentar hacer proyectos que imagino los has tenido como sueños, ¿no? Y que al hacerlos realidad tienen otro valor también personal y tienen otra conexión, imagínate, familiar, ¿no? Yo siempre pienso, y cuando hablas de la familia, siempre pienso que siempre debemos de regresar a ese huequito donde hemos salido y donde estamos, ¿no? A ese nido de amor, de contención que nunca te va a dejar, porque las cosas finalmente externas pueden ser pasajeras, pero la familia es la que se mantiene en el tiempo y es la que tienes que cuidar probablemente más después de ti mismo. Y lo imaginaba tu proyecto, de hecho, ya hecho realidad como tal. Y decía, wow, qué valiente, porque probablemente te ha costado identificar algunas cosas para hacerlo realidad. ¿Cómo fue ese proceso, por ejemplo, para sacar este proyecto que lo has hecho con muchísimo amor y encima pensando en que trascienda? ¿Sentiste que había gente que te ayudaba? ¿Qué competencias has sentido tú que, no sé, pues te faltaban y que encima le has tenido que meter punche? Porque creo que el aprendizaje va también formando parte de ese contexto, ¿no? Mira, sí, mira, lo primero es que cuando yo le dije a mi esposo y a mi hija, ¿qué les parece? Vamos a hacer este disco juntos. Me miraron y se rieron. Me dijo, ay, no, tú estás loca, mamá. O, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Voy a cantar? ¿Voy a escribir? No, nosotros no podemos hacerlo. Y sin embargo, rompimos nuestros propios paradigmas al hacerlo, ¿no?
fue muy lindo porque primero tuvimos que estudiar música. Claro, que fuimos de la mano de alguien que es una experta, es música, una productora musical maravillosa, Stephanie Bravo, y ella nos llevó de la mano y nos enseñó desde el comienzo la parte musical, la parte de cómo producirlo, y íbamos escribiendo las letras, íbamos poniendo el ritmo, y cada letra iba narrando un poco de parte de cada una de nuestra propia historia. Entonces fue muy emotivo. O sea, era como que cada vez que yo tenía que ensayar, Claro. hasta llorábamos, porque era como conectar con partes de nuestra, ya me estoy emocionando, pero con partes de nuestra vida muy valiosas, ¿no? Entonces, cuando yo hago el taller, también cuento esta parte de mi vida, ¿no? Cuento las historias personales. Ya me emocioné. Y yo conecto contigo, ¿no? De hecho, me has tocado el alma porque yo recuerdo que cuando estaba en todo mi proceso de maternidad, intentando con mi esposo, pues, agrandar también la familia, sabes que en algún momento me nació y dije, voy a aprender a tocar guitarra. Y quiero, ¡qué lindo! Quiero componer alguna canción que esté relacionado a cómo es una mujer trayendo vida a esta vida, ¿no? Y me metí eso en la cabeza y es un objetivo que me acuerdo, lo intentaba hacer por YouTube primero, ¿no? Como buscando clases, porque claro, uno tiene, como tú dices, que acompañarse de profesionales o aprender, por lo menos tener ese aprendizaje, ¿no? Pero lo has logrado, Rosina. Sí, y es bonito porque cuando uno comparte realmente desde tu propia experiencia, desde algo que te ha pasado, desde algo que te toca lo más profundo de tu ser, tú llegas a conectar con las otras personas y se identifican y también te comparten sus experiencias, y creo que eso es lo más rico, ¿no? Y eso es lo más retador para mí, porque cuando hago el taller empiezo a contar historias de mi vida, cosas que me pasaron a mí cuando mis hijas eran pequeñas, Entonces, claro, me acuerdo de eso y me moviliza. Entonces tengo que también tratar de no emocionarme tanto para yo también poder ponerme al servicio del grupo, ¿no? Pero creo que cuando uno hace las cosas con amor, con pasión, como tú estás haciendo este podcast ahora, tiene ese impacto positivo y tiene frutos. Yo creo que uno tiene que esparcir las semillas con generosidad, sin esperar nada a cambio, porque las cosas van a suceder y el fruto se vuelve maduro solo cuando es el momento, ni antes ni después. Entonces, de eso se trata la vida, ¿no? Y también de eso se trata ser profesionales con un liderazgo humano. El compartir generosamente desde tu experiencia algo que a ti te ha servido, algo que a ti te ha hecho crecer para ponerlo al servicio de los demás. De acuerdo. Y hay una parte que en este podcast, de hecho, que para mí es como hablar sin ese cascarón que tenemos y que me encanta conocer la parte humana y cercana tuya y de todos los líderes y personas en general que van forjando pues este desarrollo profesional y personal. Y yo lo voy a llamar esta parte del podcast esa pregunta sin etiqueta, porque creo que aún las personas todavía tenemos esta brecha para reconocer cosas adicionales nuestras. ¿Cuáles crees tú que son todavía los miedos que aún te faltan reconocer o que te faltan ponerlos como a tu costado dentro de tus espacios personales o laborales? Yo siento que en ese momento un temor es lo que veníamos hablando, ¿no? Es dejarlo seguro para atreverte a dar un paso a lo desconocido, a algo que tú puedas reinventar y saber, ¿no? Que ese es el camino correcto y que vas a poder seguir construyendo algo nuevo, ¿no? Yo creo que hay etapas en nuestra vida donde todos sabemos que llegan puntos de quiebre, puntos de cambio, puntos de evolución, ¿no? Y a veces sabemos que el momento está ahí y nos demoramos en tomar la decisión de dar ese paso, porque nos da miedo, porque estamos seguros en nuestra zona de confort, ¿no? Porque hay personas que nos dicen, pero ¿por qué lo vas a hacer si estás bien? O ¿por qué dar un paso a lo desconocido si por este camino que has venido siempre es correcto? Yo creo que tenemos que confiar en nuestro instinto, en nuestra voz interior, no en esa que te dice no lo hagas, sino en la otra que te dice hazlo. Sé que te alienta. Sí, que a veces la apagamos porque la otra suena más fuerte, ¿no? Y eso es algo que para mí está siendo un reto en esta etapa de mi vida, ¿no?
tengo proyectos muy lindos como el que te acabo de contar. Ujú. Y todo pues tiene su momento, ¿no? Gracias, ¿no? Y de verdad, esa parte tan profunda tuya y con mucha valentía y con mucho arte también, ¿ah? Porque créeme que tú eres una capa, o sea, tus competencias creo que Gracias. personales y profesionales te llevan a estar donde estás ahora, que no solo eres la mujer detrás del cargo importante que tienes, sino eres la mujer que trasciende hacia una comunidad linda. Para terminar esta parte, porque de verdad me encantaría seguir igual conectada y hablando probablemente más cosas que puedan trascender también con esta comunidad chévere que estamos formando. ¿Qué les dirías a aquellas personas que aún no se atreven a desafiar ese miedo, a, no sé, dar un paso adicional para lograr sus metas o sus sueños? Bueno, yo te diría que conectes con todos los logros que has tenido hasta ahora en tu vida. Escríbelos. Reconoce que eres capaz de poder hacer todo lo que te propongas y desde ahí atrévete a dar el paso que sabes que tienes que dar, ¿no? Yo creo que tenemos que prepararnos para dar esos pasos, no pueden ser pasos en falso, tienes que haber pasado, transitado por mejorar tus competencias profesionales, ya sea en los estudios, ya sea en algunas características personales que sabes que tienes que mejorar. Tienes que también tener un colchón financiero que te ayude a dar un paso que requiera, ¿no? un emprendimiento o hacer algo diferente. Tienes que también preocuparte por tu parte emocional, por tu salud mental, por tu salud física, ¿no? Y cuando estés ya con todas estas áreas de la vida completas, más segura, más afianzada, vas a poder dar ese salto. Pero está en ti poder construir tus sueños, así que atrévete. Gracias Rosina por estar con nosotros en este espacio, por acompañarme en este proyecto, de verdad lo valoro muchísimo. Gracias por ser parte de uno de mis sueños, que es este. Uy, Dios, qué emoción, de verdad. Me encanta estar acá contigo. Gracias, y estoy segura que este va a ser un espacio maravilloso para conectar con una comunidad que quiere crecer y compartir. Gracias y agradecemos a todos los que están conectados y si este episodio realmente ha resonado en ti, compártelo y comparte con personas que realmente quieren aprender, que no necesariamente el ser profesional te separa de la parte personal, que necesitamos empezar por nosotros mismos para seguir trascendiendo personal y profesionalmente. Y nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Chamba sin etiquetas. Aquí solo llegamos con todo lo vivido. Muchas gracias.